porque claro, las veía las películas norteamericanas. En la película norteamericana, por ejemplo, Salomé, de Rita Hayworth, era una chica virtuosa, Salomé, porque no, la censura de aquella época no dejaba. Entonces, era una chica bastante hacendosa, que estaba en Roma, y que tenía un novio formal, o sea, que era un centurión romano, y que no se la agarró con la mano. Entonces, ella la traían de nuevo a su patria, y entonces al traerla a su patria, su padre, Herodes, empezaba a babiarse por ella, pero no se podía tampoco hablar de incesto en Hollywood del año 52. O sea que era todo muy así. Finalmente, Salomé termina en la ficción de Hollywood bailando para salvar al Bautista, no bailando frente a su padre en un incesto total y sacándole los 7 velos. Los velos eran de nylon, para colmo, y además iba sacando, no quedaba nunca desnuda porque tenía una malla color carne de arriba para abajo, y finalmente, cuando le mostraban la cabeza al Bautista, hacía ¡ah!, gritaba como una loca, y no la agarraba y la besaba como dice la Biblia, el Viejo Testamento. No. Ella había bailado y se iba a entregar a Herodes para salvar al Bautista. Entonces, cuando yo fui y pregunté eso al cura, le pregunté, porque en ese momento estaba con el catecismo por recibir la primera comunión, le dije, dígame, Salomé, después se convierte al cristianismo, se quedó con los ojos abiertos así, porque al final ella se va con el centurión romano, que no se la agarró con la mano, y los dos se arrodillan a escuchar el sermón de la montaña de Cristo, que lo hacía un extra, fotografiado de atrás, mientras el traveling se iba para arriba, y Salomé estaba con una túnica cristiana, rezando. Entonces dije... Era Magdalena, ¿no? Claro, era Magdalena, era una mezcla de María Magdalena con Salomé. Entonces yo dije, acá las cosas no están muy bien. Pero gracias a esas películas que por ahí eran falseadoras de la historia, yo me empecé a interesar por la historia. Y a partir de ahí empecé, además, en mi generación, se leía, no hacía falta pertenecer a una familia culta ni poderosa, porque ibas a comprar la revista Intervalo, que costaba 10 pesos, 10 guitas, en cualquier 10 centavos. kiosco, 10 centavos, en cualquier kiosco. No, me gusta porque 10 guitas era 10 centavos. 10 guitas eran 10 centavos. Y vos te comprabas, podías comprarte el Pispaf, el Capitán Marvel, lo que vos quieras, y era igual que ahora, pero también estaba la revista Intervalo, que no era para cultos, era para cualquiera, donde las historietas eran versiones de Dumas, de Alejandro Dumas, de Stendhal. Entonces yo leí Rojo y Negro en Intervalo en forma de historieta, con unos dibujos estupendos de época y todo lo demás. Entonces a los 8 años, 9 años, yo sabía que Rojo y Negro no era un lápiz de labio, y también sabía que Oliver Twist no era un pub, porque había leído en la colección Thor, que la tenía cualquiera. La colección Thor. La colección Thor la tenía cualquiera, un libro absolutamente popular, y yo me enteré historiando ciudades. Al enterarme historiando ciudades, Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Entonces uno iba aprendiendo la historia, si tenías vocación. Había pelotudos amigos míos que pensaban nada más que en la cancha de fútbol y se cagaban en las dos ciudades y no les importaba, pero tenían la posibilidad en aquella época. Vos sos porteño, porteño. Nacido en el barrio Constitución, Entre Ríos y Brasil. Ahí me parieron porque nosotros no nos parían. Tenés un hermano mayor. Un hermano mayor, 7 años mayor, y me crié en Constitución. Después, y él también te incentivaba, porque en esa época el hermano mayor es medio un guía. El hermano mayor con la es un guía, pero en este caso éramos enemigos. 7 años de diferencia, marcaban mucho. Cuando yo tenía 13, él tenía 20. Y entonces... ¿Y no podías leer algo de que había dejado él colgado ahí? No. Mi hermano era muy de High Society, era muy cajetilla, era muy de... Mi papá lo metió en el liceo militar, porque mi papá se había quedado de reservista después de la colimba. Y entonces tenía a los milicos acá metidos en la cabeza, teníamos sables en la casa, espadas, toda una serie de... Y nos disfrazaba. ¿Y así saliste vos? Claro, así salí yo. Después entonces... ¿Por reacción? Claro, y a mi hermano lo obligaron prácticamente a meterse en el liceo militar. Mi hermano no sabía cómo explicarle que no tenía vocación militar. Se lo explicó el primer año con una escarlatina de 40 días que tuvo que hacer cuarentena en casa, qué sé yo. El segundo año, perdió el primer año. El segundo año, vuelve a entrar a primer año del liceo militar también, le vino primero una apendicitis aguda al hospital militar a operarse, una serie de cosas. Hasta que cuando ya era la tercera enfermedad infernal, el rector del liceo militar lo citó a mi papá y le dijo, saque a este chico de acá que no le gusta. Un milico del año 49. Se había dado cuenta que la somatización existía. Un milico del año 49. Entonces, mi papá dijo, pero eran 7, entonces lo sacó y lo metieron. Era como una frustración que no entrara. Exactamente. Entonces yo, que era 7 años, ahí me vino bien ser 7 años menos. Y sí, yo le dije, ¿no? A mí, ni en pedo. Ya esto que le pasó a él va a ser una tontería. Nada, yo con las tabletitas de vaca mumú, porque comía como una vaca cuando íbamos a visitar a mi hermano al liceo militar, o los jueves que había visita en el liceo, yo con la boca llena de mumú, no, ni en pedo yo. Entonces lo tuvieron
información, claro, que no tenía, pero fue bastante frustrante. Entonces mi hermano tuvo que, como al ser el mayor, tuvo que dar toda la serie de lecciones que me abrió el camino para que no darla yo directamente. Y yo leía un montón porque mi abuelo que era montano, que había venido a la Argentina con cierto dinero. No había venido con una mano atrás y la otra adelante, se llamaba Antonio Panighetti y tenía realmente plata cuando llegó acá. Llegó muy joven, pero llegó con un dinerito. Y enseguida dijo, venía acá a invertir a la Tierra Virgen y qué sé yo, era finales del siglo XIX, y él vino acá porque estaba completamente creído que acá iba a ser guita. Fare el América y volver. Fare el América. Pero lo que pasa es que y fue a San Rafael, Mendoza, y ahí con unos socios instaló viñedos. Claro, entonces, Tano Mendocino, Mendocino, claro, lógico. viñedos. Entonces él era de Domodossola, de la frontera con Suiza. Y entonces vino acá, estableció viñedos, le fue bien primero, después lo estafaron, bueno, un desastre. Pero tenía cualquier cantidad de libros, había traído libros desde Italia. Y yo empecé a leer La Divina Comedia en italiano, que él murió cuando yo tenía 5 años, así que no me pudo enseñar nada de todo lo que me hubiera podido enseñar realmente. Se casó con una argentina, hija de italiano. ¿Pero te disfrutó eso? ¿Tuviste mucho vínculo en esos primeros 5 años? Parece que sí, yo no me acuerdo. Porque esos son, dicen los transmisores. Yo tuve realmente mucho vínculo con él, no recuerdo porque tenía 4 o 5 años. Él me llevaba, según me contaba mi mamá, me llevaba cargado acá, yo no era tan gordo, me llevaba cargado acá y él tenía las oficinas abajo, era un petit hotel que todavía está en la calle Entre Ríos 1818, donde yo nací también, donde la parte de abajo era el garage, donde tenía barriles, porque también era, aparte del vino, era exportador de azafrán. Entonces tenía las cajas de azafrán, tenía los barriles de vino, tenía todo y tenía las oficinas, el escritorio. Después, el arriba... escritorio se decía, ¿no? Claro, el escritorio. Y arriba, digamos, en el piso era la recepción donde estaban la familia viviendo y arriba de todo el ala de criados. No una cosa impresionante con terraza y todo para jugar y todo lo demás. Entonces teníamos la biblioteca y dice que estaba muy en contacto conmigo, que me llegaba, me sentaba y cuando él escribía máquina me sentaba en las faldas de él. Algo me debe haber quedado porque él era muy anarco. Era burgués, pero era anarquista, era absolutamente enemigo de Mussolini. Él en realidad no vio el nacimiento de Mussolini, él ya estaba acá y con plata, pero todos los italianos que vivían acá de la colonia, que habían venido, decían, no sabes cómo está Italia, Antonio, los trenes llegan ahora, es todo perfecto, es un país organizado gracias al Duce. Él tenía una bronca a Mussolini que no se podía creer, inclusive una vez fue a las oficinas del Corriere de acá, y estaba el retrato de Mussolini ya, unos años antes de que muriera, y vio que había una mancha de humedad en el retrato. Y le dijo al director del Corriere de la Sera, que era facho también, le dijo, esa debe ser la sombra de Matteotti, porque era un tipo al que asesinó Mussolini. La mancha de humedad debe ser la sombra de Matteotti. O sea que era un hombre, se casó, mi abuela era muy conservadora, todo lo contrario. Entonces se armaban unos líos, parece, en la mesa, que después se reprodujeron los líos en la mesa cuando yo empecé a dar mis opiniones a los 18 años. Mi mamá decía, sos el abuelo Antonio, a respetar. Así que todo eso que contás se te transpira así transparentemente. Todo, el antifascismo, el abuelo Tano, la pelea, lo anarco. De eso hablamos en el bloque que viene, vamos a un corte. ¿Cómo no? Antes de que me olvide la obra que está haciendo. Antes de que me olvide. Enrique. Ya es tarde, ya me olvidé. El lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada.